Entonces van a acompañar Nicolás Scafi desde Chile. Él es médico de medicina china de la Universidad de Tianjin, magíster de acupuntura y maxibustión de la Universidad de Nanjing, quinta generación de la escuela Shenyang y el director de la Academia de Nan, quien estuvo en China en el inicio de la pandemia y en enero logró llegar a Chile sin COVID positivo, por supuesto. Pero nos va a contar un poco de las experiencias. Él ha trabajado mucho en investigación teórica en medicina china allí y tiene contacto pues, con varios de los docentes de allí. Y Andrés Felipe Rodríguez nos acompaña desde Cali, Colombia, médico cirujano, especialista en epidemiología, en medicina tradicional complementaria integrativa, miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Medicina Antroposófica de Colombia, y ellos nos van a contar las contribuciones de la medicina tradicional china a la respuesta del sistema inmune en COVID. Adelante, Andrés y Nicolás. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Andrés. Ok. Estimados miembros, Red MTCI Américas, Biblioteca Virtual en Salud, MTCI Américas, Consorcio Académico Brasilero de Salud Integrativa, estimados oyentes, les envío un cordial saludo y enhorabuena poder participar de tan renombrado webinar sobre las contribuciones de las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas en el contexto de la pandemia por COVID-19, aportando datos fácticos sobre las contribuciones de la medicina tradicional china en respuesta al sistema inmune en COVID-19. Haré una breve presentación sobre la evidencia científica que tenemos sobre la farmacología vegetal china y la justificación del por qué es necesaria su implementación no solo en China, sino en todo el globo terráqueo. Ahora enfrentándonos a un nuevo golpe que se avecina amenazante hacia nuestro sistema de defensa. Luego de mi ponencia daré paso a mi colega doctor Nicolás Scafi, quien dará continuación al aporte de la medicina tradicional china a la respuesta del sistema inmune en COVID-19. Sin más detalles, quiero mencionar la batalla inmunológica que tenemos siempre al enfrentarnos ante este patógeno viral. Entonces ya hemos discutido sobre la tormenta de citoquinas, que es uno de los factores más peligrosos que ocurre durante esta patología, y también el compromiso multisistémico que nos lleva a generar estrategias no solo a nivel del fortalecimiento del sistema inmunológico, sino a generar un conglomerado terapéutico. Bien, tenemos allí en esta diapositiva pues el tratamiento convencional del COVID-19, ya en el momento a que hay una ausencia de terapia y vacunas antivirales específicas, la principal estrategia del tratamiento es la atención de apoyo. Acá también en este estudio encontramos pues un registro de ensayos clínicos de China en donde se aporta el uso de las fórmulas magistrales chinas que a continuación dará nuestro doctor. Bueno, tenemos también importante destacar, ¿sí?, que es un conglomerado de fórmulas magistrales que interactúan para una mejoría en la terapéutica frente al patógeno del COVID-19, encontrando también pues con hechos fácticos, estudios científicos, su eficacia potencial y pocos efectos adversos en el tratamiento clínico de la infección por COVID-19. Entonces, ¿por qué integrar la medicina tradicional china al esquema terapéutico? En el 2002 al 2003 hubo la epidemia del SARS-CoV-1, ¿sí?, compartiendo también actualmente una identidad en un 79.5% de los coronavirus agudos graves relacionados con el síndrome respiratorio del 2002 al 2003. Eso es una justificación muy importante dada la homología epidemiológica, genómica y patogenética del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-1. Frente a esta justificación también tenemos el amplio uso de la medicina tradicional china durante esta época en el tratamiento de los pacientes infectados. Fuera de la evidencia clínica, la eficacia y la seguridad. Por ejemplo, tenemos estudios que nos reportaron la tasa de mortalidad inicial durante este evento fue de más del 52% y disminuyó gradualmente a un 4, a un 1%, ¿sí?, después de un uso amplio de la medicina tradicional china.
¿Listo? Bueno, también tenemos otros reportes de gran cantidad de personas, incluidos trabajadores de salud, en donde se abordó las diferentes fórmulas magistrales chinas como tratamiento complementario frente a esta epidemia. En comparación, en este estudio se logró encontrar una comparación de un 0.4 infección en el grupo control, ¿sí?, que no recibió el uso complementario de las fórmulas magistrales chinas versus el uso que se le dio a los trabajadores en la salud. También tenemos pues importantes eventos que nos demuestran pues el efecto beneficioso clínico en estudios de laboratorio, ¿sí? Se informó el uso de la glicirricina, lo que mencionamos anteriormente, el componente activo principal de la raíz de regaliz en la inhibición potente en la replicación del virus. También encontramos que en los protocolos actuales, tradicionales de la medicina tradicional china, de las 4 mezclas principales que mostraron eficacia, todas las mezclas incluían la raíz de regaliz. Ese fue el ingrediente principal usado en una proporción mayor. Entonces, encontrando pues su efecto, la glicirricina, inhibiendo fuertemente la replicación del virus. Acá la tenemos, ya se había mencionado anteriormente, con sus potentes efectos en la inhibición y en la absorción y la penetración viral, además del bloqueo que hay en el receptor que está involucrado con la patogénesis. Muy bien. Tenemos también gran cantidad de artículos, ¿sí?, que se han revisado con muchas publicaciones en donde se ha encontrado mejoría del control sintomático, una eliminación mucho más rápida de la infección y pues constantemente se van avanzando en investigaciones. Se requieren obviamente muchos más estudios clínicos de alta calidad en esa época. Actualmente encontramos que las ayudas tecnológicas y las redes son uno de los factores más importantes para poder generar este tipo de investigación de alta calidad. Muy bien. Pues evidentemente el uso de la medicina tradicional china ha sido acumulado durante miles de años en enfermedades pandémicas y endémicas, y esto nos lleva a fortalecer la integración de la medicina tradicional china al esquema terapéutico. Entonces, actualmente, por ejemplo, encontramos que aproximadamente el 85% de los pacientes chinos con COVID-19 se sometieron a un tratamiento de medicina tradicional china, ¿sí? Entonces, esto es una gran cantidad de evidencia que podemos tener al respecto. También se encontró pues sus efectos beneficiosos en el tratamiento de los pacientes con neumonía del COVID-19. Acá en esta diapositiva podemos encontrar, pues en este estudio se estudiaron fórmulas magistrales y se utilizaron plantas que se evidenciaron. Por ejemplo, encontramos aquí el regaliz, 26 plantas con un reporte alto. De estas, una alta probabilidad de inhibir directamente el SARS-CoV-2. Entonces, esto es importante para proporcionar fundamentos fácticos en cuanto a la prevención y el tratamiento de la neumonía que puede complicar los síntomas. Esta es una planta, ¿sí? Y una fórmula magistral que se incluye dentro de la terapéutica para reforzar el chi vital, el Astragalus membranaceus. Aquí encontramos, por ejemplo, que puede inducir una inhibición dependiente de la dosis de varios factores inflamatorios, incluido la interleuquina 6, su efecto inmunomodulador, su efecto antiinflamatorio y su efecto antifibrótico. Tenemos aquí también en este estudio pues el uso post-COVID del Astragalus membranaceus, también con otras plantas que se han mencionado anteriormente, por ejemplo, el uso de la equinacia, que ya vimos el importante efecto fitoterapéutico que tiene en cuanto a la prevención de las enfermedades, de las infecciones del tracto respiratorio, así como su composición multicomponente, es decir, sus múltiples fitoquímicos que pueden actuar haciendo sinergia. Eso es un efecto conocido como el efecto séquito o el efecto entourage. Aquí encontramos polifenoles, polisacáridos, alcamidas que tienen una actividad inmunomoduladora y antiinflamatoria que nos refuerzan, ¿sí?,
la terapéutica. También tenemos lo que habíamos mencionado, la cúrcuma longa, que puede inhibir la liberación de mediadores proinflamatorios, y es investigación también en post-COVID-19. En pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar se está investigando como tratamiento post-COVID. Bueno, tenemos también como múltiples estudios, los múltiples fitocomponentes como la baicalina, escutelarina, esperetrina, glicirricina, nicotinamida, que pueden interactuar con un receptor AC2. Entonces, estos son fundamentos fácticos que nos pueden ayudar y, pues, como ustedes están observando en esta diapositiva, los múltiples estudios, los múltiples ensayos clínicos controlados que hay, que nos soportan y nos evidencian y nos justifican el uso de la medicina tradicional china como terapéutica complementaria frente al COVID-19. Muy bien, muchas gracias. Los dejo con mi compañero Nicolás. Perfecto, les voy a compartir entonces mi pantalla. A raíz de que mi colega Andrés ya hizo todas las introducciones respectivas, ¿sí? Se le agradece obviamente a todas las plataformas Red, EBS, a Consorcio Académico de Brasil. Voy a pasar al tema. Andrés les presentó principalmente toda la literatura que se encontraba en inglés, ¿ya? O alguna en español. En particular me enfoqué en la literatura del mandarín, ¿ya? Y quiero primero compartir, ¿sí?, que el conocimiento acerca del tratamiento del sistema inmunológico o en caso de enfermedades epidemiológicas no es algo nuevo, ¿ya? Entonces voy a mostrar un poquito de evidencia en la historia de la medicina china, ¿ya? Primero en cuanto a la inmunidad. Tenemos dos conceptos importantes dentro de la medicina china, que es el concepto de curar antes de enfermar, ¿sí? El concepto de curar en China es una palabra que se usa tanto para curar como gobernar. El mismo carácter, que es este que tengo aquí en la imagen, se usa tanto para la palabra curar y gobernar. Y es porque este carácter está basado en el radical de agua, ¿ya? Y el carácter tai, que significa una plataforma. O sea que las plataformas encausan el agua, ¿ya? Y ese es el concepto de gobernar y de tratar la salud, ¿ya? Y es por eso aquí, por ejemplo, en el primer libro, o el primer clásico de la medicina china, se habla lo siguiente, que los sabios en la antigüedad no curaban la enfermedad y curaban la salud. O sea que se curaban a la gente o mantenían la salud a la gente antes de que enfermara. No gobernaban el desorden, sino que gobernaban el orden, ¿sí? Entonces hablan de una administración de un país que cuando está en orden, se hacen actividades proactivas para mantener el orden de esto, ¿no? Entonces hacen ahí una metáfora diciendo que un enfermo, ¿acaso no es muy tarde tratar a un enfermo con fitoterapia o buscar un pozo de agua a una persona con sed o construir armas cuando ya se está en guerra? El otro concepto importante dentro de la inmunidad de la medicina china es el siguiente, es ayudar al correcto y resistir el perverso. El perverso se refiere a los patógenos externos, el correcto es el concepto de inmunología en medicina china, ¿ya? Se habla de un chi correcto, ¿ya? O de un chi principal de todo el cuerpo, que es el que defiende el cuerpo. Y una de las citas principales que habla de esto hace la siguiente referencia. Lo perverso no puede atacar si el chi correcto se almacena en el interior, ¿ya? Por lo tanto, la medicina china lo que quiere es mantener el chi correcto dentro del cuerpo para que los patógenos o el perverso no pueda atacarlo. Dentro de la historia de la inmunología de la medicina china, tanto China como India fueron los primeros países en desarrollar la variolación, ¿ya? Y se conoce en China en los registros literarios, lo más antiguo es de la dinastía Song, del 960 al 1127, que posteriormente se sabe que el Imperio Otomano, a través de las relaciones con China, a través de la ruta de la seda, en 1650 esta técnica inmunológica llega a Constantinopla, ¿sí? Y posteriormente, a través del Imperio Otomano, ¿cierto?, de los turcos, llega a Inglaterra, y los primeros registros de esto en Inglaterra son del 1721. Aquí podemos ver una imagen de cómo se practicaba en China. Eso en cuanto a la inmunología. En cuanto a las pestes, es sumamente antiguo. Los primeros registros de las pestes vienen del 1600 al
446 a.C. y se hablaban como pestes infecciosas. Este es el concepto de enfermedades epidemiológicas dentro de la medicina china, ¿ya? Durante la dinastía Han, que es alrededor del 200 a.C. al 200 después de Cristo, ya había mención de muchas enfermedades epidemiológicas como la viruela, la cólera, el tifus, fiebre tifoidea, lepra, malaria, etc. Y ya se usaba el concepto de aislar a los pacientes para evitar el contagio. Entonces existía este concepto del pingfang, que se llama el callejón de enfermos, ¿sí? Se hacía una especie de callejones donde se aislaban a los enfermos con este distintos tipos de enfermedades o pestes, como le llaman en la medicina china, ¿sí? En un libro que se llama El espejo de historia de enfermedades epidémicas chinas, ¿ya? Se menciona que a través de la literatura de la medicina china, por lo tanto tenemos registros y evidencia de esto, de cuántas pestes o enfermedades epidemiológicas han existido. Hay referencia de 321, ¿ya? Y hay otros autores que se han basado no solamente en literatura médica, sino que histórica o otro tipo, inclusive hacen mención de que pueden haber hasta la fecha 500 pestes en toda la historia de China, ¿ya? Una cosa importante mencionar es que a pesar de que todas las enfermedades epidemiológicas producen alto nivel de mortalidad, no se conocen mortalidades como las otras enfermedades epidemiológicas que se han producido en Europa o en otras regiones del mundo. Y una de las razones que se dice, por las cuales no se ha producido ese nivel de mortalidad, es porque la medicina china tiene buena efectividad en la sintomatología de la enfermedad epidemiológica, a pesar de que tienen conciencia también de crear aislamiento de los pacientes, que también es efectivo, ¿cierto? Por lo tanto, el SARS y el COVID-19 pasan a ser dentro de lo que la medicina china considera peste, y se aborda desde este punto de vista, ¿ya? El primer punto de vista dentro de la medicina china es que las pestes se generaban cuando habían cambios climáticos muy bruscos dentro de las 4 estaciones. Por ejemplo, si es un periodo de primavera y verano y debería haber calor, justo en este año, esa primavera y verano tendió a ser bastante frío. Y ese medio ambiente se consideraba que era un medio ambiente propicio para generar pestes, ¿ya? Y dentro de este libro, ya del emperador Juan, se comenta que una de las características principales de las pestes es que se contagian fácilmente y tanto a niños o adultos, los síntomas que tienen son parecidos. Así fueron los primeros registros. Posteriormente, y este libro es de fundamental importancia, porque hoy en día todas las fórmulas que se utilizaron para el COVID-19 fueron basadas en fórmulas de este libro. Es un libro que se llama Tratado de Daño por Frío. El daño por frío habla de enfermedades febriles, ¿ya? Ese es el concepto, ¿ya? El daño por frío se refiere a un patógeno externo, a un perverso externo, que penetra en el cuerpo y genera enfermedades febriles, ¿ya? Y este libro básicamente habla de enfermedades epidemiológicas, ¿ya? La fiebre tifoidea. De hecho, el autor de este libro, que es Zhang Zhongjing, hace mención de que él tiene una familia con más de 200 familiares. Y dentro de 10 años, 2/3 de ellos murieron. Y de estos 2/3, o sea, 7 de 10 personas fallecieron por la fiebre tifoidea. Eso quiere decir que de 200 personas, un poco menos de 50 personas murieron por esta peste, ¿ya? Posteriormente también, por ejemplo, en la dinastía Tang, ¿ya? Que eso es alrededor del 600 al 900 después de Cristo, hay un médico muy famoso, que es el Sun Simiao, y hace mención de que se usa la moxibustión purulenta, que se hace una moxibustión directa sobre la piel, produce una infección controlada, ¿cierto? Donde se produce una herida y se produce pus, y esto activa un proceso inmunológico de defensa del cuerpo, ¿cierto? Y se utilizaba muchísimo cuando iban de viajes, se practicaban 2 o 3 partes del cuerpo, y con eso evitaban enfermedades infecciosas, malaria y pestes. Posteriormente, cambió un poco la perspectiva de que era solamente por cambios climáticos, y se empieza a hablar de un chi perverso y extraño, la cual se empieza a entender un concepto como lo entendemos hoy día, que son virus y bacterias u otros. Esto fue un cambio importante durante la dinastía Song, ¿ya? Y por último, se creó la Escuela de Enfermedades Calientes, ¿ya? Que habla justamente lo mismo, son enfermedades febriles, pero solamente esta escuela se abordó
lo que son las enfermedades epidemiológicas. ¿Ya? El siglo pasado hubieron 5 pestes importantes dentro de China, las cuales todas fueron tratadas con medicina china, pero dentro del siglo actual, la primera fue el 2003, el SARS, ¿cierto? La cual la OMS hizo referencia de que la medicina china, después de mucha evidencia y de hacer revisión, obviamente, de todos los estudios que se hicieron entre el 2002 al 2003, la OMS hizo mención de que la medicina china es efectiva para tratar el SARS, ¿ya? Y una de las cosas importantes que ocurrió fue que en la ciudad de Guangzhou, al sur de China, se hizo un estudio comparativo con otro hospital al norte de China, en Beijing, que es la capital, donde en Guangzhou solamente se usó medicina china y fue sobresaliente los efectos de la medicina alopática para combatir el SARS. Hoy día, como ya saben, esto salió ayer, ¿cierto? Hay ya 45 millones de casos en el mundo, con 1.182.000 casos de mortalidad. Esto ha ocurrido en alrededor de 8 meses, no, disculpen, 10 meses, ¿cierto? La subdirectora de la Administración Estatal de Medicina China, después de que se hicieron varios estudios ¿cómo se llama? Seguimientos de todos los casos clínicos que hubieron en distintas provincias, en distintos hospitales, donde se utilizó la medicina china, hace mención de que previene el desarrollo de síntomas leves, en condiciones graves y críticas, reduce la tasa de mortalidad, y esto es muy importante, porque esto es una cosa que mencioné, que justamente la mortalidad que se generó en todas las pestes de China no ha sido como las pestes que se generan en Europa o en otras regiones del mundo. Y también ayuda a recuperarse y aliviar las secuelas después de la alta hospitalaria. Preguntas que hoy día hicieron anteriormente. Dentro de la Administración Estatal de Medicina China, se habla que la tasa de eficacia total del tratamiento con medicina tradicional china alcanzó más del 90%. Y estos fueron con 214 casos. Fue un estudio que se hizo entre el 27 de enero al 5 de febrero. ¿Ya? Y a raíz de este estudio, una de las fórmulas principales que el gobierno recomendó fue la decocción de Qinfei Paidu, ¿ya? Aquí lo podemos ver al lado izquierdo, lo tenemos en hierbas crudas, se hizo un granulado, que lo podemos ver en estos frascos plásticos, ¿cierto? Y la decocción que ya está lista, ¿cierto? Está envasada en bolsas plásticas para llegar y calentar y poder tomarlas, ¿cierto? Esto, como les dije, fue a raíz de 4 provincias donde se hizo un seguimiento desde el 27 de enero hasta el 5 de febrero, con 214 casos, con un sobre un 90% de efectividad. Se creó un plan de diagnóstico y tratamiento a nivel nacional, ¿ya? El cual ha sido promovido también a nivel internacional, el cual en distintas condiciones, por ejemplo, en el periodo de observación médica o en el periodo de tratamiento clínico, en sus distintas fases, hay distintas fórmulas de medicina china, ¿ya? Por ejemplo, para la fatiga con fiebre, que se utilizó la cápsula Lianhua Qingwen, esta cápsula ya la han entregado, ya han hecho asociación entre los distintos gobiernos de países latinoamericanos con China, por ejemplo, Brasil y Venezuela, en las cuales las revistas no hacen mención de qué fórmula, pero por ejemplo en Ecuador se usó justamente esta, Lianhua Qingwen Jiaonan, que es la cápsula de Lianhua Qingwen, que se utilizó para, como les estaba haciendo mención, para fatiga con fiebre, ¿ya? Que es el periodo de observación médica. También España también se asoció con esta cápsula, ¿ya? Pero dentro de todas esas fórmulas que existen, es solamente la decocción de Qinfei Paidu que se utiliza para todos los casos, para casos leves, para casos generales, para casos severos e inclusive para casos críticos también, ¿ya? Y es por lo tanto que quiero hacer énfasis en esta fórmula, ¿ya? Aparte de las fórmulas, también se creó un protocolo, ¿ya? De acupuntura y hemoexhaustión, el cual no tiene aún evidencia, solamente se basó en la evidencia de la fitoterapia, y a raíz de todo el estudio que se hizo con la fitoterapia, se trató de hacer una asociación con los puntos de acupuntura para tratar con acupuntura y hemoexhaustión, ¿ya? Y se creó un protocolo para ello, el cual fue traducido al inglés y también está traducido al español.
Vamos ahora a andar, y es lo que principalmente quiero hablar hoy día, es acerca de la decocción de Qinfei-Paidu. Como ya han hablado muchísimo, uno de los problemas principales que se genera con el COVID-19 es el proceso inflamatorio, ¿ah? Y el edema, ¿cierto? Bueno, dentro de la medicina china, el patógeno o el perverso principal de esta enfermedad es la humedad tóxica. Disculpen, me falta una D. ¿Ah? La humedad tóxica, ¿ya? Y la humedad tóxica se almacena en el pulmón, ¿ya? Esa es la patogénesis de la medicina china. Por lo tanto, podemos ver que todo el proceso inflamatorio y de edema en el pulmón fue considerado para buscar estas fórmulas, ¿ya? Y estas fórmulas, ¿dónde fueron buscadas? Fueron buscadas justamente en el Tratado de Daños por Frío que escribió Zhang Rongjing, ¿ah? Entre el 25 al 200 después de Cristo. ¿2 Se minutos, utilizaron... Nicolás? ¿Ya estamos? Estamos. Ya, perfecto. Bueno, ya no voy a poder mostrar. Aquí hay un caso, el cual se mostró. Ya podemos ver, por ejemplo, los cambios de la lengua, cómo la saburra blanca fue desapareciendo, cómo el color rojo de la lengua fue desapareciendo, y terminó siendo una lengua normal, rosada, ¿cierto? Aquí podemos ver una tomografía, ¿cierto? ¿Ah? Con la densidad blanca, ¿ah? Y aquí podemos ya poder empezar a observar cómo fue cambiando, ¿ah? También los exámenes de sangre, cómo fueron cambiando en un paciente con la utilización de esta decocción. Agradezco su tiempo, espero que haya sido del gusto de todos. Muchísimas gracias.